Buen día a todos y todas. Bienvenidos a la mesa 25 del Congreso de Historia del Bicentenario. Primero, agradecer al comité organizador por haberme invitado a coordinar esta mesa dedicada al tema Arte, Sociedad y Política, Centenario y Nación. También quiero agradecer al equipo técnico que nos ayuda en la transmisión. Como preámbulo a la exposición de los ponentes, me gustaría compartir una cita de un libro dedicado a la pintura de historia en México, ¿no? El libro fue publicado en el año 2003 por Fausto Ramírez y Esther Acevedo. Este libro se llama Los pinceles de la historia. Si bien la cita específicamente trata sobre la pintura de historia, a mí me gustaría que los que nos escuchan también lo tomaran como un referente para cualquier otra disciplina donde se relaciona la historia de una nación y su representación. ¿Ya? Entonces les comparto la cita. Dice: la pintura de historia no es solo un episodio más de la evolución de la historia de la pintura. Es un sofisticado ejemplo del uso de las imágenes como elemento de persuasión ideológica, de la capacidad de las imágenes o de cualquier otra disciplina para crear realidad y de la capacidad de la historia para legitimar el presente. Entender la forma en que los artistas dieron imágenes a las historias nacionales es una forma de entender el proceso de construcción, de invención de la nación como mito identitario de la modernidad. Es entender el proceso que ha hecho de una comunidad imaginada e imaginaria la nación, el protagonista principal de la historia de la humanidad, al menos durante los 2 últimos siglos. Esta cita también me gusta hermanar con nuestra historia porque pertenece a un país con una larga tradición, al igual que nosotros. México tiene una historia también rica desde la América Antigua, al igual que nosotros. Bueno, teniendo en cuenta esta idea, iniciamos la mesa que tendrá como asuntos principales la escultura pública y también el teatro en el contexto del oncenio de Leguía. La primera ponente se trata de la señorita Andrea del Pilar Bustamante, egresada de la Escuela Académico Profesional de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesional en turismo titulada en Cefotur. Gracias a la experiencia profesional y al desarrollo de la carrera de antropología, se debe su interés por temas como la identidad nacional, la memoria histórica, la diversidad étnica y cultural y otros asuntos que componen el carácter holístico de la disciplina. Bienvenida, Andrea. Gracias Sofía. Buenos días con todas y todos. Ok, voy a compartir. Bien, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí, Andrea. Gracias. Ok, bueno, mi trabajo se titula Memoria, Conmemoraciones y Representaciones de la Nación y voy a tratar sobre la Capilla Sepulcro de Francisco Pizarro, ¿no? Al que en el título le he puesto que es la paradójica Capilla de Francisco Pizarro por los motivos que voy a explicar en la ponencia. Bien. Mientras pueden ver este corto video, durante esta ponencia les voy a presentar a la capilla de Pizarro, que está ubicada al interior de la Catedral de Lima. Dicha capilla contiene el sepulcro de Francisco Pizarro y fue diseñada en 1924 por encargo del gobierno del Perú, bajo el mandato del entonces presidente Augusto B. Leguía. Uno de los primeros hechos paradójicos que reconocemos sobre este lugar es que tras 100 años de obtener la independencia definitiva, ya que en 1924 se conmemora el centenario de la batalla de Ayacucho, el gobierno peruano decide también conmemorar, bajo la forma de este hermoso sepulcro, al conquistador del Perú, en un esfuerzo por restituir un lugar de honor a sus restos. Mi propuesta es que la construcción de la capilla de Pizarro durante el gobierno de Leguía constituiría un ejercicio de representación en el que se elabora un discurso sobre la nación y desde la exposición de las élites se eligen los referentes de la memoria e identidad nacional.
No obstante, en este ejercicio de apropiación de la representación de la nación, se habría perdido el diálogo que la memoria colectiva mantiene con los individuos miembros de dicha colectividad. Hacia el presente, este sería una especie de lugar de memoria enunciado para otorgar una identidad nacional, pero habría perdido su intención original y es la cual intento examinar. Sí. La capilla de Pizarro fue diseñada por el artista español Manuel Piqueras Cotolí. Suele estar cerrada tras un enrejado decorativo durante los horarios de misa. Esto es antes de la pandemia, que uno podía entrar a la catedral, pero no podía visitar la capilla. Pero es visitable hoy en día de martes a domingo como parte del recorrido turístico del Museo Catedral de Lima. Y lo que el visitante encuentra son magníficos mosaicos que decoran todos los muros de la capilla. La pared central remata en lo alto con un escudo del Perú, del que sobresale un sol precolombino similar al de la portada del Sol, aunque es poco visible porque está bastante alto. La escena principal del muro tiene a Francisco Pizarro en la isla del Gallo, en el momento exacto en el que, según la tradición histórica, da la frase: de este lado se va a Panamá a ser pobres, de este otro a Perú a ser ricos. Frase que también está inscrita en la escena. Debajo de ella, el escudo nobiliario que nos recuerda el título de marqués que obtiene después de la conquista por sus servicios a la corona. También cabe destacar que hacia el lado derecho está el sepulcro de mármol, estatuas de bronce donde yacen los huesos de Pizarro, y esta está ubicada a los pies de un grandísimo escudo de Lima, que a diferencia del escudo actual representa el águila bicéfala de los Habsburgo. En el pasado y a lo largo del tiempo, la capilla de Pizarro ha sido escenario de otras conmemoraciones, como los 400 años de la muerte de Francisco Pizarro en 1941, y también objeto de investigaciones tras la controversia sobre los restos originales y el hallazgo de un osaurio auténtico en 1977. Cabe decir que esta capilla fue planeada en 1924, elaborada entre 1925 y 1928, que fue la inauguración. Pero antes ya se exponía un cuerpo momificado apócrifo, ¿no?, que se le atribuía al personaje de Pizarro desde finales del siglo XIX. El lugar ha pasado por renovaciones museográficas y hoy encontramos sobre todo interesantes datos sobre la dramática muerte de Pizarro y la información recuperada gracias a los estudios de sus huesos auténticos. Una de mis propuestas es que la muerte de Pizarro instituye en el Perú un orden colonial cuya huella dejó un conjunto de diferencias sociales importantes que hasta el día de hoy encontramos en amplios sectores de nuestra sociedad, ¿no? La subordinación de la sociedad de origen indígena, afrodescendiente y mestizo está marcada con la llegada de Pizarro. Tras la independencia del Perú y la creación del país como república independiente o como Estado-nación, se han ido generando una serie de discursos sobre lo colonial, lo nacional y lo peruano. Y en estos discursos el elemento español ha ido ocupando distintos roles, muchas veces contradictorios. Aquí les voy a compartir algunas imágenes adicionales. Nuevamente el ingreso. La primera imagen hacia la izquierda es lo que me refería con que antes, cuando abría la catedral para las misas, siempre estaba cerrada la capilla y solamente la visitamos cuando ingresamos al museo, ¿no? Y podemos ver ya la decoración, el mausoleo, y aquí en este caso pueden ver el escudo de Lima, el que me refiero, que es diferente al que vemos en la municipalidad, donde están las águilas negras, que algunos sostienen que serían gallinazos, pero están separadas porque es una modificación que se ha ido dando con el tiempo. Sin embargo, aquí el artista sí representa el águila bicéfala, tal cual, ¿no? Aquí otros detalles: la escena principal de la Isla del Gallo, abajo de la escena la frase sobre que se va al Perú a ser ricos, y en la parte alta el remate es el escudo del Perú, ¿no? Lo que nos dice que este lugar no es colonial, sino es republicano, porque ya tenemos un elemento republicano, y por encima este sol tiahuanaco que el artista representó. Vale decir que el artista Rafael Piqueras Cotolí es uno de los exponentes de lo que se llamó el estilo neoperuano, ¿no?, porque busca en elementos históricos
rescatar parte o elementos artísticos de la cultura peruana, y hay inspiración precolombina, pero también mucha inspiración colonial. Y bueno, aquí ya el sepulcro. Algo que quisiera exponer en mi trabajo son las categorías que he explorado para darles comprensión al problema. Así que hay categorías como la historia, la memoria, el lugar de la memoria que voy a exponer. Como en otras investigaciones donde se utiliza la categoría de memoria, nos estamos remitiendo a hechos del pasado cuyas implicancias en el presente buscamos esclarecer. Estos hechos pueden haber sido tratados por la historia, pero ello no ha significado que el balance final de sus significados para la sociedad haya sido conseguido. Uno de los autores que he consultado es Joel Kandau, quien propone una antropología de la memoria, para quien la memoria y la historia tienen un vínculo inseparable, pero son cosas distintas. La historia estaría basada siempre en datos provenientes de la memoria, pero ambas otorgan representaciones distintas del pasado. La historia busca la exactitud de los datos del pasado para aclararlo lo más posible, mientras la memoria persigue una instauración del pasado, modelándolo según sus necesidades de perpetuación. Para el autor, la historia puede legitimar, pero la memoria es fundacional. Está más emparentada con la tradición. A pesar de la contraposición de las dos categorías, comparten una característica: son selectivas. Tanto la memoria como la historia pueden recomponer el pasado de forma arbitraria a partir de pedazos elegidos. Por ello, ambas son objeto de luchas y sirven para fines particulares. El historiador Pierre Nora, en 1982, escribe un libro llamado Los lugares de la memoria, en el cual habla de la ruptura entre la historia y la memoria, la que lleva a esta última a refugiarse en lugares que escapen del rigor cientificista de la historia, que había ido suprimiendo los ámbitos tradicionales de la memoria. Para él, una de las causas de esta ruptura estaba en la decadencia del mundo campesino debido al apogeo del mundo industrial, y seguido de fenómenos como la globalización, la democratización de las sociedades, la masificación. Asimismo, habla de la periferia, y aquí en una pequeña cita dice que la independencia de las nuevas naciones impelió a la historicidad a las sociedades. Y que esto fue lo que provocó una abrupta distancia entre una memoria verdadera y la historia, ¿no? Según el autor, la historia aparece para conquistar y erradicar a la memoria, rompiendo el vínculo de adecuación que existía entre memoria e historia hasta entonces. Para Pierre Nora, si aún habitáramos nuestra memoria, no necesitaríamos destinarle lugares. Señala que la historia traza y distancia y mediatiza la memoria verdadera, por lo tanto ambas se oponen. Para el autor, en una abrocita, la historia de la reconstrucción es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno. La historia, una representación del pasado. Para el autor, la historia del desarrollo nacional empezó a constituirse como la más fuerte de nuestras tradiciones colectivas, en nuestro medio de memoria por excelencia, de tal manera que la historia se convierte en un ejercicio regulado de la memoria y se profundiza para que no presente fallas. Entonces, Pierre Nora ubica el estudio de los lugares de memoria en medio de estos movimientos historiográficos o de reflexión sobre la propia historia y el del fin de la tradición de memoria. Para el autor, estos lugares son ante todo restos, la forma extrema bajo la cual subsiste una conciencia conmemorativa. También los denomina rituales de una sociedad sin rituales, sacralidades pasajeras en una sociedad que desacraliza. Y bueno, aquí la cita que también está en la presentación, ¿no? Los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque estas operaciones no son naturales. Si los recuerdos que encierran se vivieran verdaderamente, serían inútiles.
Y si en cambio la historia tampoco se apoderara de ellos para deformarlos, transformarlos, moldearlos y petrificarlos, no se volverían lugares de memoria. Una de las cosas más importantes que dice sobre estos lugares de memoria es que han sido rescatados de una memoria que ya no habitamos. Contaron con unanimidad en algún momento, pero esta se fumó, por lo que ya no expresan lo que fueron, aunque mantienen despierta su vida simbólica. Esta memoria atrapada por la historia se vuelve voluntaria y deliberada, vivida como un deber y ya no espontánea. Es psicológica, individual y subjetiva, y ya no social, colectiva y abarcadora. Entonces, estos lugares aparecen ante la desaparición de una memoria tradicional y de los que se puede sentir una necesidad de acumular en forma de vestigios, testimonios, documentos, imágenes y discursos, muchas veces conformando el patrimonio de la sociedad nacional. Y por último voy a volver al autor anterior, a Joel Kandau, que habla de la relación entre la memoria y el olvido. Según Joel Kandau, desde el inicio de la sociedad moderna se vivió un proceso de superabundancia de la memoria, que está expresada en esta fiebre conmemorativa, o que Pierre Nora califica como un productivismo archivístico, ¿no? Que se refiere a justamente al momento de las conmemoraciones, en el que se dan desfiles, se inauguran monumentos, se abren placas conmemoratorias, y en este caso estamos hablando también de un sepulcro conmemoratorio, ¿no? Sin embargo, Kandau se interesa no solo por el hecho conmemorado, sino también por lo que no se conmemora, esto es lo ausente, el olvido. Dichos vacíos permiten definir las conmemoraciones, y este hecho instituye una política de la memoria, que pone en escena los símbolos que remiten al pasado y apuntan a dar su visión unificada de la historia. Las conmemoraciones, para el autor, no logran su cometido debido a la pluralidad de grupos que conforman la sociedad, existiendo cada vez más individuos que buscan hacer memoria, imposibilitando la construcción de una memoria unificada. Según Kandau, hay un conflicto que permanece en el sujeto cuya memoria es reprimida, o en aquel que deba luchar con ella por ser impuesta. Este conflicto termina expresándose de otras formas, ya sea mediante la expresión artística o como abierta lucha pública. Pensemos en las recientes manifestaciones ante monumentos coloniales o esclavistas en distintos lugares del mundo, o incluso en las voces en Lima en contra de la presencia de la estatua de Pizarro cerca de la Plaza Mayor. Este sería un ejemplo de estos llamados antagonismos entre memorias dentro de una misma sociedad. Por último, para el autor, los olvidos pueden tener distintas connotaciones debido a la pluralidad de memoria y a la presencia de improntas individuales del sujeto que recuerda, y en conjunto conformarían la memoria colectiva. El autor afirma que aquello que sí comparten los miembros de una sociedad es lo que olvidaron de su pasado en común. Por tal motivo, el olvido sería colectivo antes que la memoria. Las memorias olvidadas suelen ser la de los vencidos. Según Kandau, esto crea una oportunidad para los individuos o grupos olvidados de construir o restaurar una imagen de ellos mismos globalmente satisfactoria. Supone la facultad de olvidar los aspectos más penosos de un acontecimiento pasado. La sociedad tendría una facultad que no se presenta fácilmente a los individuos, que es la de aceptar el olvido, amnistiar, sin que eso se confunda con el perdón. La amnistía permite borrar hechos de la memoria colectiva cuya conmemoración no resulte funcional a la continuidad del grupo y que permita ser una amnesia fundadora de futuro. En mi opinión, el problema radica nuevamente en quienes otorgan dicha amnistía, pues si bien el autor le otorga dicha facultad a quienes cuya historia ha sido olvidada, en la práctica terminan siendo los grupos dominantes quienes monopolizan estos aspectos de la memoria y que vemos expresadas en las ceremonias y monumentos de las conmemoraciones nacionales. Para la capilla de Pizarro propongo que esta fue erigida como un lugar de memoria por parte del gobierno de Leguía para servir como tradición fundante de la identidad nacional a partir de la amnistía que se le otorga
conquistador Francisco Pizarro para señalar que la identidad peruana estaba conformada tanto por la identidad española, la que al unirse a la identidad indígena harían del Perú una nación mestiza. Y bueno, continuando justo con la idea de la política de la memoria, en este caso quien habría ejercido esta política sería el gobierno del presidente Leguía. Entonces, hablando de Leguía, para Jorge Basadre fue un personaje ambivalente o contradictorio. Lo describió como un chauvinista que firma la paz con Chile y Colombia, oligarca que tiene discursos socialistas, ajeno a las reivindicaciones de raza, exalta también a la masa indígena. Por su parte, otros autores que han tratado sobre el periodo de la Patria Nueva de Leguía lo consideran un periodo clave en la historia republicana, y esto estaría parcialmente en su elaboración discursiva en la que Leguía se autoproclama como un constructor de conciencias o de identidades nacionales, ¿no? Esto según Pablo de Ninot. Uno de los trabajos que me sirvió para darle contexto al momento de la obra de la Capilla de Pizarro es de Luis Chaupis Torres, quien elabora una síntesis de los discursos del presidente Leguía en algunos medios de comunicación de la época a partir de las celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. Según este autor, hay un cambio de énfasis entre la celebración del centenario del 21 y el del 24, ya que en el primero, en el centenario de la Declaración de Independencia, el discurso de gobierno es más democrático, y en esta primera etapa de su mandato se caracterizó por su alejamiento de la oligarquía y el gamonalismo y su acercamiento a los sectores populares, promoviendo una serie de reformas constitucionales. Para el otro centenario, el de 1924, el discurso presidencial se vuelve de carácter más autoritario y represivo e intenta legitimar su segundo mandato que se dio tras una controversial reelección. En este periodo publicita las reformas emprendidas durante su primer gobierno y se ampara en el concepto de la patria nueva. Resalta para el autor una retórica patriótica y republicana, así como panamericana. Es patriota en el sentido en el que enaltece la ruptura ganada con la independencia y reencarnada en la patria nueva. Y es panamericana, pues hacía un llamado a la unión continental. Sin embargo, por otro lado, muestra también un discurso tradicional en el que aparece una retórica nacionalista de base virreinal. En esta retórica defiende a la Iglesia Católica y al castellano como lengua, a la vez que resalta la herencia prehispánica de lo andino y lo inca. De esta manera, resaltando lo uno y lo otro, lo mestizo sería la base de la nación peruana y el Perú estaría llamado a estrechar las relaciones entre los países hispanoamericanos y España. El modo de legitimación de estos discursos fue la propagación de ceremoniales y rituales públicos mediante la inauguración de monumentos, museos, avenidas, salas de exposición y la lectura de discursos conmemorativos. También se apeló a la memoria colectiva del imaginario republicano y sus principios y valores, lo que tuvo la utilidad de legitimar el proyecto político de Leguía. Según el autor, según Chaupis Torres, en su primer mandato se tuvo la clara impresión de que era un partidario de una especie de indigenismo. Abro cita, se autoproclamó como el nuevo Huiracocha, exaltando los símbolos de autoridad indígena y pronunciando discursos en quechua, lengua que desconocía. Esta es una cita de Kotler, citado por Chaupis Torres. Para el autor, los gestos de Leguía no significaron su identificación con lo andino, sino más bien una asimilación de los incas a la historia peruana o la instrumentalización de la arqueología como fundamento de la nación. Leguía supo calcular los grandes réditos que el uso político del pasado, de la raza y del históricamente vapuleado origen étnico del hombre andino podían generar. Por otro lado, no tuvo mayor dificultad en que varios de sus discursos tengan también una marcada arista hispanista. En ese sentido, Leguía declaraba que España había heredado a los países americanos algunos de sus pilares de su proyecto nacional, como fueron la religión católica, el idioma castellano, la historia, la sociedad y la raza. El hispanismo también estaba reforzado en la idea de madre patria, para quien los países americanos eran hijos que se habían desprendido de su tutela por haber llegado a una etapa de madurez.
y ello explicaría la invitación a una comitiva española a participar de las celebraciones de 1924. El análisis de los discursos conmemorativos completa el mito de los orígenes nacionales, en los que ser peruano significaba encontrarse también con el pasado colonial, cuyos valores positivos habrían sido, según el propio Leguía, la conciencia de su religión, de la vida, de la memoria de sus costumbres y de los labios, la más hermosa de las lenguas modernas. Acá tenemos otras imágenes del presidente Leguía en los periodos de conmemoración. A la derecha hay una imagen en la que está saludando una autoridad eclesiástica saliendo de la Catedral de Lima. Las imágenes son de 1924, aunque la inauguración de la capilla de Pizarro es algo posterior. Otro trabajo que habla sobre este aspecto contradictorio del gobierno de Leguía es el de la doctora Ascensión Martínez Riaza. Ella se ocupa del periodo del oncenio en paralelo al gobierno de Miguel Primo de Rivera en España, ya que encuentra que en ambos hay una ideología nacionalista compartida y sobre todo en cuanto a reivindicar el hispanismo dentro de sus discursos oficiales. Y en el caso de Leguía toma componentes tradicionales de raigambre colonial. Para Martínez Riaza, la autora dice que las expresiones hispanistas del siglo XX están ligadas a la reflexión profunda sobre el Perú de parte de sus intelectuales en el periodo posterior a la guerra con Chile. Si bien hubo varios quienes fueron muy críticos con el pasado colonial y los inicios de la República, hubo quienes encontraron en el hispanismo una manera de refundar la idea de nación. Según la autora, para algunos el hispanismo fue la respuesta adecuada a sus reflexiones. Los intelectuales buscaron una reinterpretación de la conquista y la colonia, buscaron en la reinterpretación de la conquista y la colonia las claves de su ser peruano y reivindicaron los valores culturales y religiosos de la madre patria. Este mismo modelo ideológico es el que adoptará el leguismo para tratar de situarse en la historia y se hará público en los discursos oficiales de las conmemoraciones del centenario de la independencia del Perú, tanto en el año 21 como en el 24. Según Martínez Riaza, abro cita, se acude a la civilización incaica como parte integrante de la historia peruana, grande y avanzada como fue la civilización europea. De la unión de ambas, a raíz del admirable gesta del descubrimiento, habría surgido el Perú. Cierro cita. Esta ideología explicaría el por qué el gobierno de Leguía asume a dos personajes, al Inca Garcilaso y a Francisco Pizarro, como protagonistas constitutivos de la historia del Perú, en un esfuerzo de elaborar un proceso prioritario de reconstrucción de los orígenes del país. Estos dos personajes serían reclamados por el oncenio como parte de una historia compartida con España. En el caso del cronista, se inician los pedidos de traslado de sus restos al Perú, y en el caso del conquistador, se inaugura la capilla en su honor en la Catedral de Lima. Según la autora, esta obra es una muestra de conciliación histórica entre el Perú y España. ¿Sí? 2 minutos, señorita Andrea, por favor. Ok, voy a pasar rápido a las conclusiones. Solo para la última cita de la autora es que este hecho, ¿no?, de la construcción de la capilla, subvierte la interpretación de un capítulo fundamental de la historia del Perú, el de su independencia, ya que a lo largo del siglo XIX España había sido considerada la metrópoli colonial que había dominado y subyugado al país. Sin embargo, la reivindicación del personaje permite hacer una revisión y colocar a España en la posición de madre patria de todas las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Y bueno, mis conclusiones las tienen ahí. Para mí es válido preguntarnos por las motivaciones que tuvieron quienes elaboraron la capilla sepulcro de Francisco Pizarro, por lo que representa hasta el día de hoy. Pero propongo sobre todo pensar en la pérdida de la continuidad discursiva de cómo fue enunciada originalmente allá en 1924 hasta el día de hoy, ¿no? Porque definitivamente como miembros de la sociedad peruana ya no vemos a Pizarro de la misma manera. He buscado traer al presente un lugar de memoria que remite a uno de los puntos de partida de la colonialidad peruana por ser un momento conflictivo de nuestra historia,
Y la idea es permitirnos pensar en memorias más diversas, contemporáneas y conflictivas, ¿no? Es decir, darle una revisión a estos capítulos de la historia. En este caso es algo que ocurre a inicios del siglo XX para pensarlo hoy en día que estamos en épocas del Bicentenario. Eso sería todo. Gracias, señorita Bustamante. Bueno, Gracias. gracias. Continuando con la segunda expositora, la señorita Martí Ames. Por favor, señorita Bustamante. Ay, gracias. La señorita Martí Ames, presento a la señorita Martí Ames. Estudió Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo la licenciatura en el año 2009. También es magíster en Relaciones Internacionales y Comercio con la sustentación del trabajo de investigación el oncenio de Leguía en la política exterior para determinar los límites con Colombia, 1919-1930, por el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Señorita Ames, ¿puede compartir su pantalla? La señorita Ames, por favor. Señorita Martí Ames. No, ya está dentro de la sala. Martí Ames. La señorita Martí Ames ya ingresó a la sala. Bueno, entonces parece que hay problemas de conexión con la señorita Martí Ames. Continuamos con el señor David Rengifo, por favor. Señor Rengifo. Aló, un ratito, ya. Pensaba Sí, que por entrara favor. Martí. Un ratito. Sí, es que la vemos en la sala, pero parece que no puede conectarse. Entonces, Ya, ahorita señor, voy. sí, para que pueda compartir su pantalla. Sí. A ver. Un ratito va a compartirles el PPT. Voy presentándolo, señor Rengifo, ¿le parece? David, nomás, no señor. Ya, ok. Ya, A ver, David Rengifo Carpio. Sí, sí, ya ahí empezó a está la... compartir su pantalla. Sí. Está bien. David Rengifo Carpio, doctor en Historia por la Universidad de Rennes 2, magíster en Historia y Civilizaciones Comparadas por la Universidad de París 7, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones destaca La Patria Nueva y el reestreno de la ópera Ollanta, Lima 1920, en La Patria Nueva, Economía, Sociedad y Cultura en el Perú, 1919-1930, editado por Paulo Drinot. Adelante, señor Rengifo. Ya, bueno, muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo a los organizadores, al público y, bueno, en especial a la doctora Sofía Pachas, ¿no?, la coordinadora de la presente mesa. Pues bien, el título de la ponencia es, como pueden observar, el teatro histórico y la construcción de la nación en Lima 1848 a 1924, ¿no? Auge, crisis y resurgimiento del teatro histórico. Ahora, el presente trabajo, la presente ponencia, ¿no?, lo que busca es estudiar el papel del teatro histórico en el proceso de construcción de la nación a través de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se expresa el proceso de construcción de la nación a través de la dinámica del teatro de tipo histórico, ¿no?, entre fines de la década de los 40 e inicios de la segunda década del siglo XX, ¿no?, entendiendo al teatro histórico como aquel teatro cuya temática se inspira en el pasado de un país o de una nación. Ahora, se escogió como inicio la segunda mitad del siglo XIX, ya que con la llegada al poder de Ramón Castilla y el impulso del auge guanero, se inicia el proceso de modernización y construcción del Estado-Nación en el Perú. Y el marco final corresponde a los inicios del oncenio de Leguía,
cuando se pasa un momento cualitativamente diferente en el proceso de construcción del Estado-Nación, ¿no? El trabajo culmina exactamente en 1924, cuando el gobierno de Leguía, el régimen de la Patria Nueva, llegó a su apoteosis, ¿no? Ahora, por otro lado, consideramos que concluye este ciclo, porque el teatro a partir de la década del 20, a partir de 1920, 24 para arriba, el teatro deja de ser ya el centro principal de la actividad cultural y de esparcimiento de la población urbana, ¿no? E irá decayendo. Ahora, lo que nosotros sostenemos es que el teatro histórico es un indicador, ¿no? Un indicador de las aspiraciones colectivas en la construcción de la nación e identidad histórica de las élites, ¿no? De las élites fundamentalmente costeñas y limeñas, ¿no? Y también lo que nosotros proponemos es que el teatro histórico tendría sus momentos de florecimiento, auge y apoyo del Estado en coyunturas de optimismo frente al porvenir, en contextos de auge nacionalista, ¿no? Como van a ser la era castillista, el primer año de la Guerra del Pacífico y el inicio del oncenio de Leguía. Ahora, debido a la amplitud del tema abordado, que es 1848 a 1924, y contando con un tiempo de 25 minutos, para la presente ponencia voy a hacer básicamente una síntesis de los puntos esenciales. Voy a hablar básicamente de las tendencias y los cambios que se dan, pero por una cuestión de tiempo no voy a remitirme al análisis de los textos ni de un texto en específico, ¿no? Cualquier pregunta al respecto ya se hará, asumo, en la ronda de preguntas. Ahora, el esquema de la exposición es el siguiente, ¿no? Como pueden observar acá. El trabajo lo he dividido en 4 partes, ¿no? La segunda, la tercera y la cuarta parte corresponden a los periodos de auge y declive del teatro histórico, que también tienen nombres vinculados a periodos de la historia peruana, ¿no? Para que sean, por una cuestión didáctica, fácilmente identificables, ¿no? Así tenemos tres ciclos del desarrollo del teatro histórico, ¿no? El primer ciclo de auge del teatro histórico de la era del guano a la Guerra del Pacífico. Luego tenemos la crisis del teatro histórico de la reconstrucción nacional a la República Aristocrática. Y la última parte que corresponde al periodo de renacimiento del teatro histórico, que es la Patria Nueva y el resurgimiento del teatro histórico de 1919 a 1924. Ahora, antes de empezar con el teatro histórico propiamente en sí, con estos siglos de auge y declive del teatro histórico, de manera muy breve habría que dar una mirada de síntesis de la utilidad del teatro como herramienta de análisis y una breve referencia al teatro histórico. Primeramente quisiera señalar que cuando hablamos de teatro hacemos referencia al texto escrito y a todo lo que rodea al hecho de la representación. Y hay que ver al teatro también como una herramienta que permite observar la construcción de la sensibilidad colectiva, del imaginario, de las visiones del mundo y de los códigos ideológicos de los grupos sociales, y con ello la percepción de la nación. Ahora, para entender también la influencia del teatro en la colectividad, hay que tener en cuenta que en los años en cuestión, el teatro era el eje de la actividad cultural y la principal diversión pública de la población limeña. Y también hay que tomar en cuenta que el teatro, a diferencia de otras expresiones artísticas, la relación entre el sujeto y el objeto es directa, ¿no? Por sujeto me refiero en este caso al público y por objeto al texto y la obra representada, ¿no? Esa relación entre el sujeto y el objeto es directa y por consiguiente se diluye, ¿no? El tiempo del espectador y de la obra, dándose una sensación de realidad, ¿no?
siendo por consiguiente la carga emocional más fuerte sobre los sujetos que otras expresiones artísticas. Ahora, finalmente, ¿qué entendemos por teatro histórico? No voy a entrar acá a debatir acerca del término. De manera muy puntual, el teatro histórico lo entiendo como el teatro cuyas obras se inspiran en el pasado de una nación o pueblo. Pues bien, después de haber hecho esa pequeña introducción respecto al teatro como herramienta de análisis y al teatro histórico, pasemos ahora sí a ver propiamente el primer gran ciclo de auge del teatro histórico, ¿no? Que abarca de la era del guano a la guerra del Pacífico. Les he dicho que hay 3 periodos del desarrollo del teatro histórico. El primer gran periodo corresponde al periodo que abarca desde la era del guano, toda la era del guano, hasta la guerra del Pacífico. Ahora, bueno, este periodo se inicia con la era castillista, ¿no? Es cuando entra Ramón Castilla al poder, comienza a desarrollarse el proceso de construcción del Estado de Nación en el Perú y una modernización cuyo centro hegemónico fue Lima. Y es durante esos años en que se da el primer gran ciclo del desarrollo y auge, ¿no? Del teatro histórico. Aunque este desarrollo y auge, este auge del teatro histórico que se produce desde la década del 40 hasta inicios de la Guerra del Pacífico, no hay que entenderlo tampoco de manera lineal. Es por eso que lo hemos dividido también en 2 subperiodos, ¿no? Como pueden ver acá. Un primer subperiodo que es la edad dorada del teatro nacional y el auge del teatro histórico, que es toda la era del guano, y luego un periodo pendular, oscilante, ¿no? Entre el primer civilismo y los inicios de la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuando el teatro histórico y el teatro en general decae, pero luego va a resurgir cuando estalla la Guerra del Pacífico. Pues bien, veamos a continuación las tendencias, las características del primer subperiodo, de este primer periodo de auge del teatro histórico, ¿no? Lo hemos llamado la edad dorada del teatro nacional y el auge del teatro histórico, fines de los años 40 a la década del 60 del siglo XIX. Específicamente, el contexto corresponde al castillismo. A Castilla y sus sucesores corresponde al auge guanero, caracterizado por un optimismo en el progreso del país, y son años de esplendor teatral con la llegada de compañías extranjeras, y también es un auge del teatro nacional, donde sobre todo sobresalió el género dramático, fundamentalmente el histórico. Ahora, veamos a continuación las obras que se escribieron y se representaron. Creo que me están escribiendo en el chat algo, no puedo leer ahorita. Pero bueno, las obras que se representaron son las que tenemos a continuación. No voy a señalar cada una, pero acá tenemos los autores, la temática y el año del estreno, ¿no? Acá, por ejemplo, sobresale Rodil de Ricardo Palma, ambientada en el tema de la emancipación. Luego tenemos también Atahualpa, la conquista del Perú. Y luego acá podemos señalar La guerrera peruana, de un autor no muy conocido, Isidro Mariano Pérez, y una obra que no es mencionada prácticamente en ningún libro. Y luego tenemos obras escritas, pero que no se representaron o no lo hemos confirmado, donde destaca Olaya o El barquero del virrey, de Manuel Corpancho, del tema de la emancipación o la independencia. Ahora, de manera sintética, ¿cuáles son las tendencias del teatro histórico en este periodo de auge, ¿no? En este periodo de auge. La primera tendencia que podemos señalar es que el tema estrictamente prehispánico o incaico prácticamente no existe, no se representa. Ahora, ¿por qué no se representa el tema prehispánico o estrictamente incaico? Uno es por el estado incipiente de la ciencia arqueológica, pero también a la idea de una nación donde lo prehispánico asociado al indígena era visto más en realidad como un antecedente de la nación que como una base sólida de identidad histórica de exaltarse.
Lo incaico solamente era expresado a través de obras ambientadas en la conquista o inicios de la colonia, ¿no? Cuando se habla de Atahualpa y sus descendientes, pero no existe ninguna obra ambientada en el pasado incaico. Podríamos decir que con respecto a los incas y su relación con la nación, predominaba una especie de visión herreriana, ¿no? Los incas, si bien unificaron un territorio y a indios incivilizados, y los incas son tomados como un pueblo civilizado, ese proceso civilizatorio quedó inconcluso y son los españoles los que finalmente logran sentar las bases de la nación. En ese contexto, la identidad histórica sería a través de la conquista, el virreinato y el proceso de la emancipación e independencia. Entre los dramaturgos no pegó el rollo incaísta. Prácticamente los incas no existían más que en la época de la conquista. Ahora, luego, avanzando un poquito, estas son las síntesis que ya lo he hecho. Luego señalamos que dentro del periodo de auge del teatro histórico hay un periodo oscilante o pendular, en la cual hay un declive del teatro histórico. Básicamente es a fines de la década del 60 y durante el periodo del primer civilismo, donde solamente se van a representar dos piezas históricas, ¿no? La de Pizarro y Atahualpa de Carolina Freire, y Atahualpa, la ópera Atahualpa, que es de Enrique Pasta y el libreto es de un italiano, Antonio Ghislanzoni, pero lo ponemos porque es inspirado en una temática peruana. Se escribieron también obras que no fueron representadas, ¿no? Como María Bellido y José Olaya de un español, Perillán y Buxó, ¿no? Ahora, entonces, en todo este periodo de 1868 a 1868, toda esta década, es una época de declive del teatro histórico, ¿no? Todo indicaba que el teatro histórico estaba por desaparecer. Sin embargo, va a haber un resurgimiento del teatro histórico contra todo pronóstico gracias a la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuando se inicia la Guerra del Pacífico, el teatro nacional en general estaba en declive, el teatro histórico estaba agonizando, pero la guerra y la necesidad de exaltar la patria, de exaltar las glorias nacionales, le da un soplo de vida al drama romántico, patriótico e histórico. De todas las obras nacionales que se representaron durante la guerra, los primeros meses de la guerra, si bien tenemos 6 obras históricas, se puede hablar ya de un renacimiento del teatro histórico y del teatro nacional gracias al contexto de la Guerra del Pacífico. Ahora, en todas las obras históricas representadas en la Guerra del Pacífico, lo prehispánico brillaba por su ausencia. O sea, en pocas palabras, el imperio incaico no inspiraba nacionalismo, no era un tema de afirmación nacional, ni siquiera en un contexto de la Guerra del Pacífico, ¿no? Los temas que se representan son la emancipación, la colonia y la conquista, ¿no? Ahora, es con la Guerra del Pacífico y con el avance chileno cuando termina el primer gran ciclo del teatro histórico, que es un desarrollo de auge pendular o oscilante. Luego de eso vendría el segundo periodo que les digo, ¿no? Es un periodo básicamente de crisis del teatro histórico que abarca desde la reconstrucción nacional a la república aristocrática. Ahora, este periodo de crisis lo hemos dividido también en dos subperiodos, ¿no? Para que sean fácilmente identificables. El teatro histórico durante la reconstrucción nacional y el teatro histórico durante la república aristocrática. Ahora, el teatro histórico durante la reconstrucción nacional, durante todos esos años, solamente se representaron 5 obras históricas en Lima, nada más. Y una de las características importantes, resumiendo las tendencias de estas obras históricas representadas, es que de estas 5, 3 van a ser representadas con mucho éxito en Arequipa, como es el caso de Imaxuma, que es el caso de Melgar, el caso de los mártires de Arica, que tienen éxito en Arequipa, pero cuando se representan en Lima no van a tener la cobertura de la prensa que tuvieron en Arequipa, ni van a tener el mismo éxito que sí tuvieron en Arequipa, ¿no? Y
¿Por qué tuvieron éxito en Arequipa obras del teatro histórico? Porque, sintetizando, porque en Arequipa no se sintió el impacto emocional de la derrota a diferencia, perdón, de Lima. Y también en Arequipa existía una especie de llama nacionalista y también Arequipa había sido el bastión del cacerismo. Y por otro lado, también hay que señalar que hay un cambio, ¿no? En todas estas obras, los autores ya no son costeños, ya no son limeños. Los autores que representan estas obras teatrales, por lo menos las que se representan en Arequipa y también en Lima, son de origen serrano, provinciano. Clorinda Mato nació en Cusco, Abelardo Gamarra en Huamachuco y Belisario Calle nació también en Arequipa. Ahora, todas estas obras, incluso también las representadas en Lima, no se ambientan en Lima, sino se ambientan en otros lugares. Y también hay que entender estas obras también como una especie de, el teatro histórico como una especie de reafirmación nacional también de las provincias frente a Lima. Ahora, el otro subperiodo es el teatro histórico bajo la República Aristocrática. Continúa esa crisis del teatro histórico porque durante la República Aristocrática solamente, si bien se van a escribir varias obras históricas, solamente se van a representar en realidad dos, porque la Mariscala Ugarte Chamorro señala que se representó, pero yo le he buscado y no he encontrado su representación. Básicamente, en la República Aristocrática se van a representar dos obras históricas nada más. Ollanta, la ópera Ollanta escrita por limeños, representada en 1900, y el drama quechua Ollantay Anónimo, representado a finales de la República Aristocrática. Por una característica del teatro durante la República Aristocrática, uno es que Lima recupere el esplendor previo a la guerra, y respecto al Teatro Nacional hay una gran producción, pero el drama histórico prácticamente solamente hay dos obras. Ahora, la novedad en el drama histórico durante la República Aristocrática es que irrumpe por primera vez en la ciudad de Lima la presentación de obras ambientadas estrictamente en el pasado incaico, prehispánico. Antes jamás se había representado obras incaicas o inspiradas en el tema estrictamente incaico en Lima. Tenemos el caso de Ollanta en 1900 y Ollantay en 1917. La ópera Ollanta se representa en 1900, pero a pesar del tema nacionalista, fracasa, y Ollantay tiene cierto éxito, pero ya es finales de la República Aristocrática. Ahora, ¿por qué se empieza a representar dramas incaicos, inspirados en el pasado incaico? Es que durante la ocupación chilena y durante la reconstrucción nacional, entre ciertos sectores progresistas nacionalistas de Lima, lo incaico empieza a ser considerado como un tema de afirmación nacional, identidad histórica, pero solamente en un grupo reducido de personas, no en la gran mayoría. Eso explica el fracaso de Ollanta en 1900 y bueno, a finales de la República Aristocrática, cierto éxito en 1917. Y bueno, para sintetizar y ya terminar, finalmente entramos al periodo de auge del renacimiento del drama histórico a inicios del oncenio de Leguía, ¿no? 1919-1924. Ahora, para ordenarnos un poco, hemos visto hasta ahora dos periodos del teatro histórico. Un periodo largo de auge, pero oscilante o pendular, de la era del guano hasta la Guerra del Pacífico, luego un periodo de crisis de la reconstrucción nacional hasta la República Aristocrática, y ahora vemos un periodo de renacimiento del teatro histórico que se da a inicios del oncenio de Leguía. Ahora, no voy a entrar ahora en detalles por una cuestión de tiempo respecto a la política y el proyecto político de Augusto de Leguía. Solamente quiero decir que cuando llegó al poder Augusto de Leguía, el proceso de construcción de la nación pasaría a un momento cualitativamente diferente, ¿no? Y Augusto de Leguía tuvo un proyecto integrador, pretendidamente inclusivo,
donde manejó un indigenismo estatal, donde, entre otras cosas, buscaba la integración del indio o del indígena a la nación, aunque obviamente sin tocar seriamente la base económica rural. Ahora, también hay que entender que desde el punto de vista de la política cultural y de la identidad nacional, el leguismo implicaba construir una imagen de comunidad integrada, mestiza, con elementos identitarios, y una retórica que tomaba elementos del indigenismo, el hispanismo, el hispanoamericanismo, aunque la novedad sería el elemento indígena, ¿no? Lográndose un constructo identitario donde incluso participó la oligarquía. También hay que entender al onceño de Leguía como un contexto de estabilidad política, social y económica. Estoy hablando de los inicios, aunque obviamente no hay que tomarse esto tan literalmente, pero en términos generales, por lo menos en los inicios, había un ambiente de optimismo en el proyecto leguista entre un gran sector de la población. Y es en este contexto en que van a resurgir los dramas históricos que venían declinando desde la Guerra del Pacífico hasta la República Aristocrática. Se representaron entre 1920 y 1924 13 dramas históricos. Y una de las características de estos dramas históricos que se van a representar durante el oncenio de Leguía es que en este periodo del renacimiento del teatro histórico, inicios de Leguía, se va a ver de manera mucho más clara la relación entre el teatro histórico y el Estado, el gobierno, y la influencia del discurso de las obras teatrales. Ahora, resumiendo, porque el tiempo asumo que está ya terminando, si es que no ha terminado, los cuadros, ¿qué tendencias nos indican los cuadros? Los cuadros nos indican primeramente las siguientes novedades. Primero, de que la gran mayoría de las obras del teatro histórico representados a inicios del oncenio tuvieron apoyo gubernamental, estatal y en algunos casos, aunque no todas, fueron instrumentalizadas por el régimen y llegaron a todas las clases sociales, donde el caso más emblemático es la Vuelta de Ollanta en 1920, José Olaya, y el caso del Sol de Ayacucho de Francisco Villa Espesa. Ahora, otro aspecto importante es la influencia del discurso de las obras en la colectividad. Esa influencia del discurso de las obras en la colectividad se puede apreciar sobre todo en la ópera Ollanta y el Sol de Ayacucho, en la cual llegaron a todas las clases sociales, hubieron repetidas representaciones y hay que recordar también que la colectividad estuvo expuesta al discurso de las obras directamente a través del teatro, pero también indirectamente a través de la prensa y las reuniones públicas o privadas donde se leían y se comentaban esas obras. Ahora, si bien es muy difícil evaluar si las... Sí, ya termino ya. No sí, disculpe. Nos van a quedar a unos 10 minutos, quizás allí cuando termine su compañera en la mesa, se pueda añadir algo sobre el drama Ollanta, que es un artículo que un capítulo que le ha dedicado en otro libro. ¿Está bien? Sí, solamente dame un minuto exacto, sí. nada. Está bien. Y otra de las tendencias que hubo es la novedad, sobre todo es la temática del tiempo histórico, ¿no? La novedad es la representación del tiempo histórico, donde a diferencia de los años anteriores, tenemos que se representan en total 7 obras en el pasado incaico. En la República Aristocrática eran 2, que nadie les paró bola, pero acá sí son obras inspiradas en el pasado incaico que tienen gran expectativa entre el público y apoyo. Y hay una revaloración de lo incaico por parte del Estado. Esta revaloración del incaico por parte del Estado, y con esto termino, se debe uno a la atmósfera indigenista y al indigenismo de Estado de Leguía, que revaloraba lo indígena como elemento clave de la identidad nacional, además de la búsqueda de un arte nacional mestizo entre los artistas nacionales que coincidió con los intereses del Estado, ¿no? Y en tomar al incaico como un tema nacionalista y patriótico. Y finalmente, ya con esto termino, solamente unos segundos,
podríamos señalar que los dramas históricos tienen sus periodos, su auge en periodos de optimismo, de optimismo frente al porvenir, frente al futuro de la nación, y tienen sus momentos de repliegue en periodos de crisis, ¿no? De crisis del Estado y en coyunturas de crisis del país. Bueno, con eso termino, ya cualquier pregunta sería en la ronda. Ya. Gracias, muy amable, gracias. Ya. Entonces, ¿puede dejar de compartir su Sí, pantalla? correcto. Gracias. La señorita Martí Ames, por favor, se puede ir preparando para su exposición. Señorita Martí Ames, por favor, prenda su micro para saber que está bien su conexión. Sí, puede prender su micro, señorita. ¿Está bien? Puede ir compartiendo su pantalla. No le escuchamos. Creo que la conexión está mala porque la veo medio congelada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? El micro está aparentemente prendido. Pero Sí. señorita Ames, ¿no nos puede escribir, por favor, en el chat? Pareciera que es su conexión también, ¿ah? Yo creo que es su conexión de internet, ¿no? Sí. Bueno, para no quedarnos así en el espacio, puede usted, si nos escucha, puede seguir intentando colocar su pantalla. Y se puede aprovechar en las vamos preguntas de conversando. repente, ¿no? Sí, Se puede aprovechar en sí, las preguntas. claro. Sí, bueno, mientras que alguien quiera por favor, compartir algún comentario o alguna pregunta para nuestros dos expositores que hemos tenido, que son Andrea del Pilar Bustamante, que hizo su exposición sobre la memoria conmemorativa y la representación de la nación en la capilla de Pizarro. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en la exposición de la señorita Bustamante. Gracias por prender su micro también. David, también puedes prender tu micro para empezar un poco a conversar y tratar de ir conectando, ¿no? Porque Martí ambos dice que no se coinciden. le escucha. Es el problema de conexión de la señorita Ames. Sí. Podría intentar, señorita Ames, quizás salir de la sesión y volver a ingresar, ¿no? Sandy, es lo que se me ocurre. Sí, de repente salir y volver a ingresar. ¿Sí? No sé si nos escucha. Pareciera que no, le voy a escribir en Sí. el chat. Ya le escribí en el chat. Mientras que esperamos a ver si logra conectarse mejor, estábamos conversando sobre la exposición de la señorita Bustamante, ¿no? Y habíamos, a mí lo que me llamó mucho la atención es acerca de esa conexión que usted hace entre cómo van cambiando de percepción frente a algunos monumentos o algunas obras, ¿no? Eso es algo que usted señala en su exposición, ¿no? Cómo esto fue concebido en 1921 y cómo ahora, ¿no? Esto está completamente desconectado, esa idea propuesta por el Oncenio de Leguía, ¿no? En ese sentido, usted, dentro de su hoja de vida, dice que ha estudiado en Senfotur, y yo creo que por eso es también la percepción que usted ha tenido del público, ¿no? ¿Qué es lo
que encuentra el público frente a la visita a este espacio. Eso me gustaría que usted podría compartir quizás. Sí, exactamente. Yo me he preguntado sobre este lugar a partir de mi experiencia, porque yo he guiado muchas visitas en el lugar. Si bien yo he trabajado no tanto con el público nacional, sí, ya una vez que estuve haciendo la investigación, traté de hacer visitas más etnográficas, ¿no? Donde yo no guiaba, sino participaba, observaba. Y también he hecho algunas entrevistas cortas, y lo que pasaba era, bueno, en mi experiencia, sí guiando, como yo trataba con extranjeros, la gente me decía, se sorprendía mucho de encontrar a Francisco Pizarro en ese lugar y de la forma en que está presentado, ¿no? Entonces me hacían la pregunta a mí de que por qué estaba ahí, y entonces ahí me di cuenta que era una pregunta que yo no sabía responder, porque era la primera vez que me confrontaban a ese hecho, ¿no? Por qué está aquí Pizarro y por qué está presentado de esta manera, cuando muchas veces, como eran viajeros, venían ya a veces desde el Cusco, que habían conocido otra narrativa con respecto a la cultura peruana y a los incas sobre todo. Entonces ya la idea de Pizarro era totalmente contradictoria, ¿no? Cuando ya estaban en Perú. Y en cuanto a los visitantes que yo ya observé un poco desde fuera, lo que me daba cuenta era que no había no había mucho énfasis en la conquista, no había tanto énfasis a pesar de que está la imagen de la Isla del Gallo, y un poco se habla de ese momento, es un poco el momento del descubrimiento del Perú. Más hay un interés por lo que son los huesos, porque no han pasado muchos años del descubrimiento de los huesos verdaderos, y es a partir del 2008 que se publican los resultados, y es bien interesante también porque habla mucho de cómo fue asesinado y la muerte de Pizarro, y hoy en día he visto que eso es lo que capta más la atención de las personas, y no hay, al menos de parte de un público local, no he visto no llegué a encontrar esta idea de conflicto que me decían los otros visitantes, ¿no? La gente no se preguntaba tanto por qué está aquí Pizarro, sino como que era más el interés por cómo murió, ¿no? Y algunas personas también dependía un poco de la generación. Las personas más jóvenes se interesaban mucho más por el tema de la muerte, de cómo murió. Las personas un poco mayores sí venían un poco con la idea de tal vez por qué está Pizarro, o cómo es que había terminado así, ¿no? Y si es que debía haber terminado de esa manera su vida, ¿no? Pero eso fue lo que me hace proponer que hoy en día no vivimos esa narrativa como fue planteada en la época, ¿no? Porque ya ha quedado, es un pasado bastante lejano, y por lo tanto, por eso es que le propuse que era como un lugar de memoria, pero que había quedado ahí, ¿no? Tiene su vida simbólica, pero no está tanto en el presente, ¿no? Claro, yo pensaba también en la importancia que estas exposiciones también se nutran de la nueva información, pues porque algunas veces cuando uno visita un lugar turístico, los discursos siguen siendo los mismos, pareciera que no se actualizaran con la nueva información. Entonces, también esa es una buena oportunidad pues para plantearse también desde este ángulo, ¿no? Así como usted tiene una línea de investigación y también ha estado del otro lado de la cara junto al público, ¿no? También deberían haber propuestas así, ¿no? De que renueven el discurso la gente que se ocupa de estar en estos espacios compartiendo con el público, ¿no? Eso también sería parte pues, del reto, ¿no? También otra cosa que quizás no se puso mucho énfasis es quién es el autor, ¿no? El autor es Piqueras Cotolí, y eso también habríamos que enlazarlo con el Oncenio de Leguía, ¿no? La Escuela de Bellas Artes tiene esta época también de inicio, que era todo pues una institución novedosa en la época, y Piqueras Cotolí fue el profesor de escultura de la Escuela de Bellas Artes durante sus primeros años, ¿no? Y por eso, así como Daniel Hernández en la pintura, Piqueras Cotolí fue el artista para hacer este tipo de obras escultóricas, incluso algunas veces también urbanísticas, durante el Oncenio de Leguía, ¿no? Eso también es importante también rescatarlo, ¿no? Bueno, entonces vayamos a preguntar a David, porque no le gusta que le diga señor. Oh, Ya me caballero, ¿no? llamó la atención. No, no, no. Bueno, entonces,
No es nada personal. A mis alumnos Claro. también les digo señores y señoritas, así que, bueno, Ok. entonces, en Todavía el, no me en el, vacunan. el tema del teatro, a mí también me pareció súper novedoso, todos estos cuadros que usted ha colocado. En el caso de usted, por ejemplo, a mí me gustaría abordar el asunto desde el apoyo del Estado. Eso también es algo súper interesante cuando hablamos de las artes, ¿no? En las artes en general, ¿no? No son muy afortunadas en el Perú republicano del siglo XIX, que sean como que una preocupación desde el Estado. En cambio, el teatro, a diferencia de la pintura, por ejemplo, tuvo esta ley que usted señala, ¿no? De fomento, que eso va a, de alguna manera, activar el proceso de hacer obras de teatro, ¿no? Es lo que entiendo. Y que en el momento de la guía se vuelve a reactivar este interés, ¿no? Me gustaría que nos contara algo un poquito más acerca de esta ley y lo que significó, pues, para el teatro. Ya, es el reglamento de teatros. Hay dos reglamentos de teatro que apoyan bastante lo nacional. Estos reglamentos también van a variar, ¿no? Uno es el de 1849, si no me equivoco, la época ya del castillismo, en la cual las obras, las compañías extranjeras tenían que representar obligatoriamente una obra nacional, obligatoriamente. Pero eso cambia luego con un nuevo reglamento a partir de la década del 60 y luego en 1919 hay un nuevo reglamento de teatro ya en la época de Leguía, en la cual también se obliga a las compañías extranjeras a presentar una obra nacional, ¿no? Entonces, básicamente esto lo vemos en el reglamento de 1849 en el castillismo y luego también en el oncenio. Ahora, respecto al apoyo del Estado, podríamos decir que hay una diferencia entre el primer siglo de auge del teatro histórico, en la época del Guano y la época del Oncenio y Leguía. El apoyo del Estado en la época de la era del Guano no se dio tanto a financiamiento de obras, que el Estado daba dinero, apoyo, sino que el Estado lo que hacía era le daba puestos a los dramaturgos, ¿no? Les daba puestos, premios, etcétera. En eso consistía el apoyo, por lo menos yo no he encontrado un apoyo tan directo. Directo me refiero a la representación de una obra explícitamente por el gobierno. El apoyo se da con el reglamento, ¿no? Pero lo veo más como un apoyo personal en la época de la era del Guano. En cambio, en el Oncenio y Leguía sí hay toda un interés por parte del Estado de hasta llegar a financiar obras de teatro. Por ejemplo, el Oncenio y Leguía, bueno, el gobierno leguista, pagó para que Francisco Villespesa hiciera la obra El Sol de Ayacucho. O sea, esa obra del Sol de Ayacucho, representada en 1924, fue por encargo directo del gobierno leguista. Y todas esas obras del teatro histórico han tenido un apoyo, si bien apoyo de la municipalidad, pero también apoyo o subvenciones del gobierno, sobre todo en el caso de la Ópera Ollanta y el caso del Sol de Ayacucho. Entonces, podríamos decir que, haciendo una comparación, ¿no? En la era del Guano había un apoyo a través del reglamento de teatro y a través de apoyo personal a los dramaturgos, pero ya en la época de los CNLI es un apoyo más abierto del régimen leguista a determinadas obras, a un apoyo más directo. ¿Por qué? Porque también esas obras de teatro coincidían también con el discurso que tenía la Patria Nueva, ¿no? Hay que recordar que en realidad Leguía en realidad le paraba, Leguía en realidad apoyaba todo tipo de discursos, de todo tipo, pero obviamente lo novedoso para él era lo novedoso y la piedra angular era lo incaico, ¿no? Entonces esas obras de alguna manera también servían o coincidían también con el discurso de la Patria Nueva. Entonces sí hubo un apoyo directo del Estado leguista que no se vio en otros periodos anteriores, ¿no? También hay que recordar que en la época del Oncenio y Leguía también es un momento diferente también, ¿no? En la construcción del Estado-Nación, hay una política cultural también en las artes, ¿no?
se apoya también a las artes de una manera mucho más abierta y directa que periodos anteriores, ¿no? Eso es, Sofía. Sí, gracias, sí. A ver, vamos a preguntar por última vez a la señorita Ames, todavía le quedarían los 20 minutos exactos, si puede hacer la exposición. Señorita Ames, abra su micro para decirnos si es que puede hacer la proyección de su material. Parece que no. Parece que no va a poder conectarse, señorita Ames. Si no escribe, sí, es que no sé si no nos escucha, pero tampoco puede ella hablar en el micro. Bueno, otra pregunta que también me tuvo en la exposición fue la cuestión del teatro en provincia. Su caso, probablemente usted se ha dedicado solo a Lima, pero lo que puede conocer de provincia también me gustaría, porque nosotros estamos en realidad desde Lima, muchas veces cuando uno quiere revisar información, en mi caso, sobre artes plásticas, como que nos vemos en un vacío de lo que sucede en la República, en el siglo XIX, en provincia, hasta principios del siglo XX. Yo no sé si también es así en el teatro. En el teatro también hay poca investigación desde provincia. ¿Qué nos podría decir acerca de ese tema? Ya. Bueno, primeramente, uno de los grandes problemas que tiene las personas que investigan el teatro en el siglo XIX, inicios del XX, es el problema de las fuentes. En primer lugar, las obras, los textos en realidad que yo menciono ahí no quiere decir que yo haya podido revisar todos. En realidad, la información, sobre todo yo me baso principalmente en comentarios que se hacen de las obras, ¿no? Los textos teatrales que tengo a la mano son pocos. Pero en provincias, lo que te podría decir de las provincias, bueno, en realidad lo que yo he investigado básicamente es Lima y lo que conozco es un poco de Arequipa y Cusco, ¿no? El Cusco lo conozco por los trabajos que ha hecho César Itier acerca del teatro quechua Incai con el tomo 1 y el tomo 2. Y luego en Arequipa, porque yo me refería a Arequipa porque en Arequipa se representaron obras de teatro histórico que también fueron representadas también en Lima, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vi Arequipa, pero en realidad no hay mucha información también en Arequipa, ¿no? Bueno, la época en que yo fui, no sé si habrá mejorado, los periódicos estaban deteriorados, y tenía que sacar la información poco a poco, ¿no? Entonces, en provincias hay mucho que se podría hacer, inclusive también quería trabajar Trujillo, pero fracasé en Trujillo porque inclusive hablé con alguien de Trujillo, me dijo, los archivos, no hay información, no sé si ahora habrá mejorado o ya habrá, pero el problema son de que no hay tampoco acceso a las fuentes en provincias, por lo menos en lo que se refiere a teatro, obras teatrales, diarios, periódicos o revistas culturales, que es donde uno podría quizás encontrar la información. ¿No? La novedad que yo veo desde el punto de vista de lo que yo he estudiado es que el teatro histórico en provincias se mantiene en un periodo en el cual en Lima estaba en declive o no se representaba o eran piezas muy escasas, y que es la época de la reconstrucción nacional. Ahí el teatro histórico se representa no de manera muy seguida, pero sí con éxito, por lo menos en el caso de Imaxuma, Bolognesi y el Yaraví de Melgar, y no en el caso de Lima. Pero en provincias habría mucho que estudiar en realidad. El problema es que no sé si ya ahora actualmente habrán acceso a esas fuentes. Pero a mí me hubiera gustado estudiar un poco una comparación entre Arequipa, Lima, Cusco y Lima, ¿no? Lima, Cusco, Arequipa y Cusco, ¿no? Que son básicamente las ciudades más importantes. Ahora, yo en lo personal siempre un poco más me inclinaba a la cuestión urbana, ¿no? Nunca me he metido a estudiar el teatro campesino, ni un poco no me he metido tampoco a esos temas, ¿no? Por eso pero sí hay muchísimo.
que estudiar en provincia. La Sí, cuestión es bueno, la fuente, ¿no? sí, lo de las fuentes, bueno, para todos los que hacemos investigación siempre va a ser la falta de fuente. ¿Sí? La señorita ¿Me puede Martí Aves, Sí, escuchar? creo. pero se escucha entrecortado. A ver, por favor, continúe hablando. No, no se va a poder hacer si la exposición si se escucha tan entrecortado. Sandy. Sí, si tenemos problemas de conexión va a ser un poco complejo. Muchas gracias, Martí, por conectarte, en verdad. Los problemas de conexión nos han jugado una mala pasada, pero bueno, no sé si hay algo más que agregar para la mesa, de repente alguna consulta, algún otro comentario. Nuevamente, Martí, gracias. Y de lo contrario, ya Sofía estaría cerrando la sesión, ¿no? Sí, sí, nadie ha colocado ninguna pregunta, he estado buscando, pero igual me gustaría darle un espacio a Andrea antes para que nos cuentes su experiencia investigando, ¿no? Las fuentes, hemos estado hablando con David sobre las fuentes y hemos compartido esta idea de la escasez de las fuentes, eso es todo un reto también. A mí, por ejemplo, lo que me atrajo de su trabajo fue esta idea que usted coloca, ¿no? La percepción del público, eso también desde la historia del arte, uno puede hacer investigaciones también cuantitativas, ¿no? Que algunas veces no las hacemos, ¿no? Y en el caso de tener el vínculo con el público es algo que debería aprovecharse, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia cuando hizo la investigación? Y ya con esa pregunta luego ya damos por cerrada la mesa. Gracias, Andrea. Gracias por la pregunta. Bueno, justamente como yo vengo más bien de la antropología y para mí el reto era como me había interesado este problema que era en buena parte histórico, ¿no? Cómo abordarlo desde la antropología, ¿no? Y por eso es que buscando un poco, ya investigando la metodología a seguir, opté por lo clásico de la antropología, que es la observación participante, ¿no? Y justamente ahí fue que lo enlacé con mi propia experiencia, porque yo venía de ser personas, digamos, protagonistas de lo que ocurre dentro de este espacio, porque siempre iba, siempre tenía las interacciones con mi público, y también pasé a hacer esta observación participante de estar ahí, pero sin ser yo la protagonista, ¿no? Y escuchar y tratar de tomar estas impresiones de lo que la gente más o menos decía o reaccionaba. Y también he tenido que hacer algunas entrevistas, ¿no? Igual esto no lo he incluido tanto en mi ponencia porque no le enfoqué tanto hacia ese aspecto de la investigación, un poco por espacio, ¿no? Y porque me enfoqué un poco más en cómo explicar el problema, pero sí, eso también ha sido parte de la investigación, tratar de hacer algunas entrevistas, hablar también con colegas míos, de tal forma que se pueda tener un poco más, llegar a esta conclusión, ¿no? De que hoy en Ya. día este lugar ya no expresa lo A lo ver. que originalmente quiso expresar. Gracias, Andrea. Bueno, tú eres un buen ejemplo de trabajo interdisciplinario. Como antropóloga, por eso es que viste esa opción también del contacto con el público, de la observación, y luego pues con el material que uno puede encontrar en las bibliotecas, ¿no? También. Bueno, entonces, Sandy, damos por concluida la mesa. Le agradecemos al público y vamos a ver si tenemos la posibilidad que en la otra mesa se pueda ajustar la participación de la señorita Martí Ames. A ver, vamos a ver si en el otro enlace podemos hacer esa conexión. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, David, muchas gracias, Ya, Andrea, hasta luego. y a los Gracias. asistentes. Gracias. Hasta luego. Bicentenario del Perú.